Hola, bienvenidos al primer video de mi serie de enzimas. En estos videos vamos a desarrollar el contenido del programa tema por tema. Y si durante alguna de las clases surge alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y las podemos discutir en clase. Por supuesto, esto va para mis estudiantes. Si no, es algo que podemos contestar en un futuro video. Antes de hablar sobre los puntos específicos del programa, vamos a ver un poquito sobre las generalidades de las enzimas. El programa asume que ustedes ya manejan ese contenido, pues es algo que se ve en secundaria durante biología. Pero no se preocupen, que vamos a ver un repasito por encima y la información de inicio es muy sencilla. Todas las enzimas son proteínas, que pueden estar asociadas o no a otras sustancias orgánicas o inorgánicas que permiten que funcionen. Adelantando, eso se conoce como cofactores o como coenzimas. Una enzima es un catalizador biológico. Esa es su principal función. Es decir, es un ente que acelera una reacción química y en muchos casos es lo único que permite que esto ocurra. Como vimos ya en termodinámica, muchas reacciones son espontáneas, es decir, en las condiciones en las que se encuentran los elementos, lo que los rodea, la energía que hay en ellos y en el medio, sucede solo. Pero ocurren tan lentamente que tomaría múltiples años, sino décadas, siglos, para que se aprecie algún cambio en esa sustancia. También son altamente específicas, al punto que uno de los modelos más aceptados es el de la llave y la cerradura, pues una enzima y su sustancia blanco, a la que le vamos a decir de ahora en adelante sustrato, se acoplan el uno al otro con casi o total perfección. Como en la imagen que tenemos allí, podemos ver que su forma es única para cada enzima. La mayoría de ellas son proteínas globulares, es decir, su nivel de estructura de las proteínas es terciario, aunque algunas enzimas son de nivel cuaternario, pero lo normal, o lo más frecuente, mejor dicho, es que sean de nivel terciario. Adicionalmente, las enzimas poseen sitios activos, que son los lugares donde el sustrato se acopla y allí ocurre la reacción química por la cual la enzima existe, por la cual un organismo la creó. El resto de la superficie de esa enzima no tiene esa actividad catalítica, eso es sumamente importante. Finalmente, las enzimas siendo proteínas son vulnerables a los cambios de temperatura y de pH. Estos pueden comprometer su función. Si un aminoácido, si una serie de aminoácidos en cadena ganan o pierden electrones en lugares claves para su función, o si la temperatura es lo suficientemente alta para desnaturalizarla, se pierde completamente la función de la enzima. Por lo tanto, hay un grado de termolabilidad. Y por supuesto, como todo en química, el estado de energía del medio, influenciado por la temperatura, también tiene un efecto sobre la función de las enzimas. Sin embargo, en seres vivos, siempre inferimos que la reacción que estamos examinando, estudiando, sea cual sea, ocurre en condiciones estables, constantes, es decir, en una situación de un ser vivo sano. Como se podrán imaginar, no tardó mucho en surgir un nuevo sistema, uno que buscaba resolver todas estas debilidades, y ciertamente lo hizo. Hablemos de su clasificación. Originalmente no había una clasificación estandarizada, que es el viejo sistema que aún sigue siendo usado, pero tiene una multitud importante de detalles. La enzima puede tener su nombre viejo, indicando el tipo de reacción, dónde fue descubierta, en qué tejido se encontró, o qué le hizo a ese tejido, o qué método se utilizó para obtenerla. En otras palabras, no había precisión o reglas establecidas en cómo se iba a denominar una enzima. Algunas incluso fueron bautizadas según su función en latino o griego.
aumentando la complejidad y falta de claridad de su nombre. Como el ejemplo que les traigo allí. La principal y más común enzima en el estómago de los vertebrados, la pepsina, que deben haberlo escuchado. Bueno, su nombre fue del griego pepsis, ahí está la palabrita en griego, que significa digerir, y el sufijo ina, que hace referencia al hecho de que es una proteína. Otros ejemplos siguen la misma regla, como la ureasa, porque cataliza la urea, la tripsina, del griego tripsis, que significa desgastar, porque... Punto suspensivo. Este sistema era problemático, y dado todo esto, no tardó mucho en surgir un nuevo sistema, que buscaba evitar resolver todas estas debilidades, vamos a decirle. Este sistema del que les hablo, este sistema nuevo, es mucho más ordenado y claro al momento de comunicar información de forma rápida y eficiente. Y fue creada por el Comité Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que es una organización de importancia mundial para todas las personas que practican biología o química de alguna manera. Ellos establecieron un par de reglas junto a un sistema de nomenclatura para todas las enzimas. Este sistema es eficiente y altamente descriptivo. El nombre de una enzima incluye su función y su sustrato, lo que prácticamente nos está diciendo todo lo que nos importa. Y ocasionalmente menciona el producto y los medios que utiliza para conseguir lo que hace. La clasificación más grande e importante ocurre primero dividiendo las enzimas en 7 grandes tipos. Aparecen allí en pantalla en la tablita. Y tenemos oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas, junto con un numerito que no es arbitrario. Vamos a ver qué es. Cada una tiene otros subtipos individuales, y así sucesivamente hasta un máximo de 4 posibles niveles de complejidad o de especificidad, para describir todos y cada uno de los posibles detallitos que pueden ser relevantes para alguien que busque información de las enzimas. Sin embargo, la enzima no necesariamente va a llegar al 4.º nivel de especificidad. Una enzima puede tener toda la información teniendo una nomenclatura de 2 y 3 niveles. Ahora, hay un sistema complementario a todo esto, que es un sistema numérico, el cual toma eso de los 4 niveles de complejidad, de especificidad, y lo lleva a un numerito. Ese numerito inicia con el que vemos en la tabla, donde ya sin buscar mucha información nos está diciendo qué tipo de enzima es. Y ya por ahí es una gran cantidad de tiempo ahorrado y de información comunicada. En el ejemplo que vimos en la lámina anterior, regresamos con nuestra amiga, la pepsina. Sin embargo, su versión moderna y su nombre oficial es endopeptidasa aspartica o enzima 3.4.22. Veamos el nombre. Peptidasa significa que cataliza una reacción sobre un enlace peptídico o sobre un péptido. Endopeptidasa significa que lo hace en el punto que no es ni amino terminal ni carboxilo terminal, porque si fuera uno de esos dos sería una exopeptidasa. Adicionalmente es aspartica, es decir, cataliza la reacción utilizando aspartato, es decir, en el sitio activo de esa enzima vamos a encontrar una alta concentración de ácido aspartico. El número nos da más información. 3 porque es una hidrolasa. Sabíamos que catalizaba una reacción sobre un péptido, sobre un enlace peptídico. Ahora también sabemos que lo hace utilizando agua. Y la información adicional aparece en el sitio web, pero vamos a verla para la pepsina. 4 indica que es una proteasa y 23 indica que es una endopeptidasa que usa aspartato. Mientras más bajo el nivel de especificidad al que lleguemos, más detalles nos va a dar de cómo hace su función. Una de las razones que ustedes ven bioenergética antes de enzimas es que necesitamos parte del conocimiento del tema anterior para entender lo que viene.
Vamos a ser sinceros. Las enzimas son irrelevantes si no hay un sustrato sobre el cual actuar. El sustrato es la parte reactante de una reacción. Y las enzimas, siendo catalizadores, no hacen nada sin una reacción que catalizar. En toda reacción hay elementos como las propiedades intrínsecas de los reactantes, la temperatura, la presión, y de allí consideramos otras cosas como el calor y el trabajo del sustrato sobre el sistema o del sistema sobre el sustrato. Todo ello concluye en la ocurrencia o inocurrencia de una reacción en alguna dirección. Todo determinado por la energía necesaria para que esta reacción ocurra, que es lo que se conoce como energía libre de activación. Cuando una enzima se une a un sustrato, a su sustrato, la reacción alcanza ese punto de muy alta energía. Y eso se debe a la enzima. Siendo un catalista, reduce la cantidad de energía necesaria para que una reacción ocurra. O en otras palabras, la hace termodinámicamente más favorable. Ya sea porque consigue energía del medio o porque de alguna manera suministre el entorno para que ese sustrato cambie a algo diferente. Pero dijimos que las enzimas son catalizadores. En términos más técnicos, eso significa que una enzima cambia de alguna manera las condiciones para que ese sustrato llegue a su punto de transición. ¿Y qué es un punto de transición? Se preguntarán ustedes. Es el momento donde suficiente energía sobre o en nuestra reacción permite que los reactantes se transformen en productos. Pero ojo, aún no lo han hecho. Es el punto intermedio donde las partículas colisionan, intercambian electrones, rompen y forman enlaces, liberan o toman energía del sistema y crean algo diferente a lo que había antes. Este estado es muy inestable, muy breve, siendo el punto de mayor energía en una coordenada de cualquier tipo de reacción. Sí, de cualquier tipo de reacción. Y explica cómo A y B pueden dar lugar a C y D, que son tan diferentes. Cuando una enzima se une a su sustrato, la reacción alcanza ese punto. Ejemplos de esta situación donde algo hace que una sustancia cambie súbitamente son la combustión de la gasolina, donde si bien ella va a convertirse en gas, se va a evaporar espontáneamente si la dejan en un lugar a temperatura ambiente, al inyectar, colocar, proporcionar energía adicional a ese sistema, como por ejemplo en la forma de un fósforo encendido, esa gasolina va a liberar toda la energía de esos enlaces de manera muy rápida, haciendo un proceso de combustión. Igual, en el alimento en cualquier tipo de alimentos, si tienen un pedazo de carne o un pedazo de arroz que no sea expuesto a ningún tipo de enzima, es decir, tendría que estar aislado en condiciones estériles, en un lugar donde no esté expuesto a la intemperie, se podría mantener en iguales condiciones durante un muy largo tiempo, porque la sustancia a la que otro ser vivo le puso tanta energía para alcanzar un grado de orden alto, no va a deteriorarse espontáneamente tan rápido. Sin embargo, en la presencia de las enzimas digestivas que tienen la mayoría de los seres vivos, se deshace en cuestión de minutos, en cuestión de un parpadeo. Igual la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas, por medio de los cloroplastos, toman la energía de los fotones que el Sol envía hacia la Tierra y la utilizan para que agua y un gas, que es dióxido de carbono, se transforme en otro gas, que es oxígeno, y literalmente azúcar. Todo catalizado de una manera relativamente rápida y que no ocurriría en situaciones normales de forma espontánea,
por medio de un ser vivo. Todo lo que se ha dicho sobre la capacidad de una enzima de acelerar la velocidad de una reacción se resume como poder catalítico. Las enzimas, siendo comparadas a otros catalizadores que existen, tienen un muy alto poder, dando como resultado algunas de las reacciones más rápidas que se conocen. Ciertas reacciones que se utilizan en industria son producto de haber extraído o de alguna manera imitado enzimas que ya existían en la naturaleza. Por ejemplo, una de las maravillas de la medicina moderna es que aquellas personas que por alguna razón han perdido el poder de sus glándulas digestivas para digerir ciertos tipos de alimentos, como es frecuente en personas que tienen algún tipo de afección pancreática, existen las cápsulas digestivas que facilitan la digestión por el medio de enzimas. Enzimas que son tomadas de las glándulas de animales, como cerdos o vacas, colocadas en unas pastillas y facilitadas para que una persona que en condiciones tendría una terrible calidad de vida porque no podría digerir muchos alimentos y por lo tanto desarrollaría alguna forma de malnutrición, no, tiene acceso a esas enzimas de una manera u otra. En pantalla podemos ver un gráfico a la derecha donde tenemos la comparación de una reacción normal y una reacción catalizada, siendo la reacción catalizada la que tiene la línea en azul. Siendo el eje de las Y, es decir, el eje vertical, una medida de la cantidad de energía, vemos que para que se alcance el estado de transición en sea lo que sea que hay allí, porque no estamos viendo una reacción específica, eso es simplemente un ejemplo. Para que se alcance el estado de transición de A y B a C y D, en condiciones no catalizadas se requiere una activación de energía muchísimo más elevada comparado a la versión catalizada. Si se fijan, la cantidad de energía baja en el momento que se forma el complejo enzima-sustrato. Luego, llega un punto de mayor energía donde es el punto de transición y luego vuelve a disminuir cuando se separa el complejo enzima-producto, dando como resultado los mismos productos que se generarían normalmente, pero con una energía libre de activación mucho más reducida que la que se necesitaría normalmente. Como resultado, la reacción es más favorable y ocurre más rápido y con un movimiento más pronunciado hacia el lado de la reacción que la enzima facilite. Y la enzima puede facilitar la reacción en una dirección como puede facilitarlo en otra dirección. Ya vimos toda la información necesaria para cubrir las generalidades de las enzimas y adicionalmente un poquito de termodinámica para facilitar la lógica necesaria de las fórmulas y los elementos que nos quedan del programa. Sin más que agregar, les dejo el material de lectura utilizado para realizar el video y les deseo un feliz día.